Hola, moteros y moteras. Llevo algunos días pensando en cómo podría empezar este programa. No me resulta nada fácil empezar un programa, que es el último, y del que no sabré si habrá una continuación con una segunda temporada o si definitivamente esto será todo lo que saldrá a la luz de Minemotiv. Lo que sí he tenido claro es que quería echar un vistazo atrás para dar un repaso a esta breve temporada de tan solo 5 programas. Pero no me refiero a dar un repaso al contenido. El contenido fue el que fue y toqué los temas que toqué. No hay que dar más vueltas. Seguro que pudieron ser mejores temáticas o temas de otra índole, más llamativos. Pero lo hecho está. Cuando digo que quiero echar un vistazo atrás, me refiero a pensar en lo que hice y cómo lo hice. Que no fue algo que dejé en manos del azar, que la idea que tenía en mi cabeza intenté plasmarla lo mejor que pude, y es probable que hubieran detalles que te resultaran extraños. Intentaré hacerme entender con esto. Apuesto a que cuando empezaste a escuchar Minemotiv, el programa que fuera, el primero, el cuarto, no importa, seguro que te preguntaste, ¿pero qué es esto? No lo entiendo. Esto no es un podcast. Esto es otra cosa. De acuerdo, no te culpo si pensaste esto. Desde el primer momento dejé claro, y realmente es así, que la iniciativa de este podcast en ningún momento lo hice con pretensiones de conseguir audiencia, ni escuchantes, ni visibilidad. No era tanto un proyecto que pretendía que fluyera hacia afuera, sino más bien hacia adentro, hacia mí. Era más un proyecto personal, un proyecto que me apetecía hacer. Hoy todo va demasiado deprisa. Todo es muy visual, muy impactante, y se busca llamar la atención. Es algo que personalmente me incomoda, porque todo se está reduciendo a su mínima expresión. Reels de Instagram de 1 minuto, Shorts de YouTube de 1 minuto. Si vemos una receta de cocina, la vemos acelerada. Si vemos alguna reparación de bricolaje, igualmente acelerada. Todo se acelera. Acabamos yendo al grano y esto me incomoda porque se pierden los matices, el cariño que se le pone a las cosas, la paciencia, los detalles. Queremos una solución, aquí, ahora y rápido, en 1 minuto. Esto, para mí, es negativo, sobre todo si esta tendencia del rayo se instaura en los más pequeños o en los adolescentes. Las cosas necesitan tiempo. Tiempo para asimilar, para reparar en los detalles. Las cosas no se consiguen en 1 minuto. Los amigos no se hacen en lo que tardas en dar a un botón. Los valores, como personas, tampoco se construyen en 1 minuto. Ni los éxitos se alcanzan en 1 minuto. Nos acostumbramos a ese ritmo frenético y luego llegan las frustraciones cuando las cosas nos exigen tiempo. Nos resulta imposible gestionar las responsabilidades, los estudios, el trabajo. Todo aquello que precise su tiempo nos incomoda. Y eso es por falta de costumbre. No queremos perder 20 minutos viendo un vídeo, pero en cambio no tenemos reparos en perder 1 minuto
por cada uno de los 20 vídeos que vemos de media en redes sociales. Esta actitud me recuerda al fenómeno Matrix, la película. Te conectaban una máquina al cerebro y ya sé chino o ya sé artes marciales. Bastaba una descarga de información para absorber todo. Parece que lo que queremos es eso, pero estamos perdiendo un montón de detalles muy valiosos. En un minuto no se aprende nada. Y si lo aprendes, mañana lo habrás olvidado. ¿Y por qué te cuento todo esto? Sí, guarda relación con el podcast de Minemotiv. Mucha relación. Yo he querido detenerme ahí, en los detalles, en lo que solemos ignorar y pasar por alto, en pensar, en razonar, en darte mi opinión personal sobre las cosas más cotidianas. Tú podrás estar más de acuerdo o menos, eso no importa, o mejor dicho, es lo que más importa, porque al escucharme te hice pensar, ya sea para estar de acuerdo conmigo o en desacuerdo, pero pensaste, imaginaste. El trabajo lo hiciste tú, no yo. También te habrás dado cuenta del estilo del podcast, de este Minemotiv. Seguramente sea un formato muy diferente al que hayas estado acostumbrado. Y no me extraña, los podcasts hoy en día poco se parecen a lo que yo he intentado recrear. Para mí, el podcast me recuerda a aquellos programas de radio nocturnos. Se hablaba, se razonaba, se tocaban temas de lo más diverso. De lo que no se hablaba durante el día, se hablaba por la noche. Eran programas tranquilos, relajados, dándole tiempo a los temas, donde se hablaba directamente a quien escuchaba. En cambio, hoy llamamos podcast a otro formato que bien poco se parece a aquellos primeros podcasts. Ahora se asemejan más a programas televisivos como Cruzando el Mississippi o Buena Fuente, con entrevistas, con personajes, con un toque de humor, siempre en compañía, o con el entrevistado o a dúo, con dos presentadores. Parece que da miedo sentarse frente a un micrófono y hablar, en solitario, sin nadie que te acompañe ni converse contigo, sin intervenciones externas, sin conversaciones con otra persona, solo tú y el micrófono. Parece que da miedo eso, que provoca temor quedarse en silencio, que nadie va a venir al rescate, tener que lidiar con los silencios y con las pausas. El podcast, por definición, no acompañaba vídeo. Ahora una cámara, o dos, o tres, están ahí mientras hablan los unos con los otros. Y lo llaman podcast. ¿Por qué? Llamémosle programa de entrevistas, pero no podcast. De repente, con las cámaras, nos rompieron la ilusión y la fantasía de poder imaginar a quién nos habla, la atmósfera que les rodea, recrear en la mente lo que nos cuentan. Ya nos lo dan todo hecho, quitándole cualquier romanticismo, si queremos llamarlo así. En Minemotiv también introduje música. Música elegida intencionadamente, con esmero, desde el primer programa. Pero es algo que no hice por mí, sino por quienes me escuchan. Quizás fuera más cómodo para quien está al otro lado tener una música de fondo antes que enfrentarse directamente a una voz y a los silencios. Como ahora, sin música,
recogiendo y mostrando cada matiz, cada detalle de la voz, con sus pausas, sus silencios. Se puede transmitir mucho más con el silencio y las pausas que con las palabras. Apoyarse en los matices y en los detalles que pueden expresar alegría o preocupación. Esos silencios y esas pausas que tanto incomodan. Que da miedo quedarse en silencio. Que está impuesto que tengamos que hablar y hablar sin parar. Hablamos mucho y escuchamos poco. Y los silencios y las pausas son una muestra de respeto al entendimiento de quien nos escucha. El silencio y las pausas son importantes. Ayuda a que nuestro cerebro procese la información que va llegando. Una explicación sin pausas desconecta nuestra atención. Nos perdemos. No podemos asimilar. Es un pequeño detalle que ayuda al entendimiento y relaja nuestra mente cuando escuchamos. Para evitar esa pequeña incomodidad que produce a algunos, que intimida, una incomodidad que yo defino como falta de costumbre y ellos, los incomodados, definen como aburrido. Normal. Hay quien está acostumbrado a vivir rodeado de ruido, de palabras que parecen salir de una ametralladora. Por eso, para amortiguar esa sensación, añadí la música. Tal vez también te haya llamado la atención la forma que empleé para hacer el podcast. A la narrativa me refiero. Quizás la notaste poco natural. No te quito la razón. Quizás sonara así. Por un lado, era algo intencionado. Pero por otro lado, pues no. Cada narrador, y te invito a que pienses en quien quieras, ese narrador usa una determinada forma de narrar, diferente. Y si no caes en ningún narrador, te pongo ejemplos rápidos. Quien narra las noticias en los telediarios, quien narra los deportes, el que narra el pronóstico del tiempo, el que lee un poema, el que interpreta una obra de teatro, el que cuenta un cuento a un niño pequeño. ¿Son naturales? ¿Verdad que no? ¿Verdad que dependiendo de lo que se tenga entre manos, se adopta unas maneras u otras? Naturalidad. Con naturalidad hablamos con los amigos o con la familia. Para el resto, para dirigirte a un grupo de personas abordando una narrativa determinada, se adopta una forma también determinada. Esta narrativa, por mi parte, en parte fue intencionada. Sobre todo cuando te basas en un guión. Si eres capaz de hacerlo sin guión, perfecto. Me alegro por ti o por ellos, según corresponda, pero hacer las cosas sin guión, te arriesgas a que pueda salirte bien o mal, que te dejes cosas en el tintero, que tu mente se vaya por derroteros, que divagues y no vayas a donde quieres ir. Usar un guión no es pecado. En la radio se usan guiones. En los programas de televisión, en directo incluso, también. Con los teleprompter, una especie de pantalla que muestra el guión como si fuera un karaoke y se sitúa debajo o sobre la cámara a la que mira el presentador. Pero en todo esto hay una parte que no es intencionada, en lo que a narrativa se refiere. Sentarme frente a un micrófono no me pilla de nuevas. He pasado muchas horas delante de él y, al final, imprime un carácter, una forma de actuar, de comportarse. En la producción de audiolibros
como ha sido mi caso, no es posible leerlo como si leyeras un periódico. No cuentas con el apoyo de la música, ni con efectos especiales. Sí, hay audiolibros que los incorporan, pero no es mi caso. La única herramienta que tienes es la voz y tienes que plasmar emociones. Sutiles, pero notorias. Mostrar una personalidad diferente para cada personaje del libro, cada uno diferente. Si fuera una película, podría apoyarme en mis acciones, en mis gestos, en mi vestimenta e incluso en el entorno. Aquí solo tienes la forma y el modo en el que narras con la voz, y nada más. Esto se acaba enraizando y acaba saliendo por algún resquicio, y acaba notándose, como aquí, conmigo, en el podcast. Desde muy pequeño me he caracterizado por ir siempre a contracorriente. Tal vez mi timidez hizo de mí un niño introvertido que empleaba más tiempo en mirar, observar y pensar antes que jugar al fútbol, cosa que se me daba fatal. Ser así me hizo cuestionar muchas cosas a mi alrededor que se hacían de una manera y pensaba que quizás hubiera otras formas de hacerlas. Cuando venía a darme cuenta, estaba yendo a contracorriente. Y un poco de eso aún queda en mí. Mientras otros optaron por una corriente de podcast estandarizado en la actualidad, incorporando entrevistas, diálogos, vídeos, yo decidí tomar otro camino. Un camino que podría gustar más o podría gustar menos. Lo más probable es que guste menos. Pero hacerlo así me hace sentir bien conmigo mismo. Y es probable que encuentre a una audiencia capaz de pensar por sí misma, capaz de abrir un poco más su capacidad de percibir las cosas, los detalles, poder leer entre líneas y no ser arrastrado por las tendencias actuales. Todo esto lo llevé a cabo con este podcast de Minemotiv. Por esto decía antes que lo hacía más por mí que por conseguir audiencia. Este Minemotiv, del que pensabas que era artificial, sobreactuado, extraño, raro, resulta que ha sido más personal, natural y cercano de lo que pudieras haber llegado a pensar en un principio. Más personal, natural y cercano que otros contenidos que brillan por su naturalidad. Ya ves, las cosas no suelen ser lo que aparentan. Y es llegado al final de este programa y de esta temporada cuando te lo desvelo. Por último, decirte que siempre he buscado una ligera analogía con las motos en este podcast que no es de motos. Y hoy no iba a ser menos. Detrás de cada moto, de cada estilo de moto, de cada marca, te guste más o te guste menos, esa moto tan rara y tan extraña, a la que incluso definimos como fea, tiene también su público. Es más, esa fea moto tiene un dueño, una persona que está orgullosa de su fea moto y con la que disfruta, quizás mucho más que cualquier otra persona con la moto más hermosa del mundo. Son las diferencias, los detalles y los matices los que hacen bellas a las motos y también a las personas. Aquí acaba esta primera temporada. Desconozco si será la primera y última, o si será la primera de otras tantas temporadas venideras. Esto, el tiempo lo dirá.
no quiero despedirme sin antes hacer un pequeño guiño a cierta película muy conocida. Saruman opina que solo un gran poder puede contener el mal. Pero eso no es lo que yo he aprendido. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya. Los actos sencillos de amor. ¿Por qué Bilbo Bolsón? Tal vez porque tengo miedo y él me infunde coraje. Mi labor ha concluido. Aquí, al fin, a la orilla del mar. Llega el adiós a nuestra compañía. No diré, no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Ahora sí, muchas gracias. Y hoy no diré adiós. Hoy diré hasta la vista.